Así es que vámonos a lo que venimos, a escuchar la palabra de Dios. Amén. Vaya yendo a su Biblia en Deuteronomio capítulo 18. Deuteronomio capítulo 18, versículos del 9 en adelante. Mientras ustedes van a la Biblia, yo déjeme hacer una oración para poner todo en manos de Dios. ¿Les parece? Padre nuestro que estás en el cielo, Señor, santo eres en verdad. En esta tarde, Señor, estamos aquí delante de tu presencia, Señor, dándote las gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia. Gracias por tu paciencia, Señor, y porque hasta el día de hoy tú sigues hablando a nuestras vidas, Señor, buscando que cada uno de nosotros busque, Señor, de todo corazón, volvernos a ti, Señor, hacer tu voluntad, Señor, y no la nuestra. Y sabemos que algunos estamos batallando en algunas áreas, otros en otras, pero en todo esto, Señor, debemos de descansar y confiar de que tú estás con nosotros, de que tú no nos vas a abandonar, no nos vas a desamparar, y que a pesar de que fallamos, nos equivocamos, nos arrepentimos y volvemos, estás ahí siempre, Señor, para limpiarnos con tu palabra, para darnos nuevamente, Señor, esa mano salvadora y decirnos: yo estoy contigo y yo estaré siempre contigo. Esfuérzate y sé valiente. Esas son las palabras que deseamos siempre escuchar, Señor. Pero queremos, Señor, realmente tomar conciencia de que esto es algo serio, que no podemos jugar con las cosas santas. Así es que te pedimos perdón de todo corazón, Señor. Si en alguna forma te hemos fallado, te hemos ofendido o hemos dicho algo que no está bien, perdónanos y ayúdanos, Señor, para no volver a cometer los mismos errores. Ya basta de justificarnos, ya basta de estar poniendo excusas. Sabemos que solo no podemos, pero tenemos la ayuda del Espíritu Santo que mora en nosotros, Padre. Gracias, Padre, te damos en el nombre de Jesús. Amén. Hoy es un tema especial por la fecha que estamos viviendo, por las cosas que traemos desde arraigadas de muchos años. Es un tema que yo lo he titulado: ¿qué dice Dios sobre la adivinación, la hechicería e invocación de los muertos? Es un tema bien interesante, hermano, y que muchas veces no se toca, porque a veces nosotros creemos o ya deducimos de que pues todos somos cristianos y que ya esto todo mundo lo debe de saber. Pero sabe que muchas cosas el pueblo de Israel volvió a caer en hacer esas cosas porque los sacerdotes dejaron de hablar la palabra de Dios, porque ellos dejaron de amonestarlos, y llega el momento en que al pueblo se le olvida. El pueblo empieza a apartarse de Dios sin darse cuenta, empieza a imitar conductas de los paganos o de los inconversos, y cuando te das cuenta ya estás haciendo las cosas que ellos hacen. Entonces es importante que nosotros atendamos. Yo no sé ustedes, ¿verdad? Yo voy a hablar por mí porque yo vengo de un pueblo del estado de Veracruz. Es un pueblo donde estamos, la mayoría, creo casi el 90%, bajo las tradiciones de nuestros antepasados. Y una de las tradiciones que siempre teníamos en la casa, hablando de mis abuelos, luego mis papás, de que cada 1 y 2 de noviembre se hacía un altar donde se ponían alimentos, porque se tenía la creencia que el día 1 venían los difuntos, los pequeños, y que el día 2 venían los grandes. Y si al papá o al abuelo le gustaban los cigarros delicados o los Alax, se le ponía sus cigarritos por si después de comer querían fumarse un cigarro, pues se lo fumaran. Algunos sabían que les gustaba el tequila, que les gustaba, y pues también le ponían su poquito de tequila. No podía faltar los tamalitos, el mole.
Y pues había uno que otro que de repente comía sanamente y le ponían sus frutas, sus plátanos, sus... para nosotros como niños nos gustaba mucho esa época, porque nosotros estábamos desesperados porque pasara el día 2 y después ya viniera el poder empezar a comerse las cosas. Aunque decían que ya le habían quitado toda la sustancia a los muertos, pero como nosotros siempre andábamos con antojo y con ganas de comer algo, pues nosotros no las comíamos. Y ahora pues, ahorita nos reímos, sí es cierto, porque cuántas cosas no hicimos por ignorancia, cuántas cosas no hicimos porque eran tradiciones. Y mire, en nuestra inocencia, en nuestra ignorancia, creíamos que es algo que no tiene nada de malo. Algunas veces también llegamos a tener problemas de salud, problemas emocionales, y no faltó la comadre, la vecina, la amiga que nos dijera: yo conozco una señora que es muy buena. Porque la esposa se platicaba con la vecina y le decía, yo no sé, pero mi esposo tiene tiempo que está muy raro. Y yo siento que me está engañando, que anda con alguien, no estoy seguro, pero... Y no faltaba la que te aconsejaba o la que aconseja y dice: yo conozco una señora que es muy buena, ella te puede decir todo, si anda o no anda con alguien. Y pues la mujer dice: wow, ¿de veras? Sí, vamos, yo te digo, y no cobra caro, dicen todavía. Entonces la persona va y empieza a decirle lo que está pasando. Y aquella mujer con espíritu de adivinación le empieza a decir las cosas. Y sale que es cierto y viene y dice: wow, tenías razón, me dijo todo. No me dijo el nombre, pero me dio señales. Igualito, ya me imagino quién es. Y ya a veces, pues, si no era, le echaban la culpa a la vecina o a otra por ahí. Pero a lo que yo voy, hermano, es que ¿quién de nosotros hoy podría decir, yo estoy limpio de todo eso? Yo jamás pasé por esas cosas. La mayoría cometimos ciertos errores por ignorancia. Algunas veces también me tocó ver en mi familia que fuimos con alguna espiritista para que nos comunicara con alguna persona que había muerto. Esto es fuerte. Y empezaba a entrar en trance, no sé cómo El caso es que se posesionaban los espíritus y empezaba a hablar y decir, se presentaba como la persona que estaban invocando. Y esas son cosas, hermano, que no son nuevas. Eso ha existido desde el Antiguo Testamento. Pero ¿qué dice Dios sobre estas cosas? ¿Qué dice Dios sobre la adivinación, sobre la hechicería, sobre la invocación de los muertos? Nosotros no nos debe de importar hoy. Lo que ya hicimos ya está hecho, ya no podemos cambiarlo. Hoy nos debe de importar qué estamos haciendo hoy y qué vamos a hacer mañana. Vamos a seguir guiándonos por lo que digan los amigos, los vecinos, los compañeros de trabajo, o vamos a empezar a saber qué es lo que dice Dios y vamos a empezar a hacer lo que Dios quiere. Amén. Deuteronomio 18:9 dice: cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No seas hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortilejo, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación. Esta palabra abominación también se traduce como una aberración o como algo repugnante para con Jehová. Cualquiera que hace estas cosas y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios, porque estas naciones que vas a heredar a agoreros y a adivinos oyen. Mas a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios. ¿Cuántos dicen así es? Esto mismo se lo voy a leer en la Biblia, Palabra de Dios para Todos. Creo que aquí va a estar más claro.
Dice, cuando entres a la tierra que el Señor tu Dios te da, no imites las costumbres perversas de esas naciones. No sacrifiques a tus hijos e hijas en el fuego de tus altares. No permitas que nadie practique la adivinación ni que busque señales para decir lo que sucederá en el futuro. No permitas que nadie practique la hechicería, ni trate de hacerle brujerías a la gente. Y no permitas que nadie consulte a fantasmas o espíritus, ni que sea espiritista. Todos los que practican esto son abominables al Señor. El Señor tu Dios está expulsando a esas naciones de esta tierra debido a esos actos perversos. Tienes que ser totalmente fiel al Señor tu Dios. Las naciones que estás expulsando escuchan a adivinos y a magos, pero a ti, el Señor tu Dios no te lo permite. El Señor está hablando con su siervo Moisés. Él está dando instrucciones precisas para que Él se las transmita al pueblo. De la misma forma, el día de hoy, nosotros como pastores tenemos que seguir transmitiendo la ley de Dios, los mandamientos de Dios. Tenemos que enseñar a la iglesia el día de hoy también las cosas que Dios aborrece. Porque el verdadero hijo de Dios debe de amar las cosas que Dios ama, pero también debe de odiar las cosas que Dios odia. Así es que es un decir cuando dice, cuando te conviertas a Cristo, pues ya no tienes que seguir viviendo conforme la corriente de este mundo. Hermanos, es vergonzoso, pero yo no sé si ustedes se dan cuenta, pero muchas veces, gente cristiana no tiene ninguna diferencia con la gente que no conoce a Dios. Tú puedes estar en un trabajo y puedes ver las dos personas trabajando juntas. Y si ellos no dicen, tú no te das cuenta si alguno es cristiano o es mundano. Porque hablan igual, se visten igual, se comportan de la misma forma. La única diferencia es que uno el domingo o el jueves se cambia y se viene a la iglesia. Y el otro no va a ninguna iglesia. Pero es tiempo, hermano, que nosotros tratemos y pidamos a Dios que nos ayude a hacer la diferencia. No tenemos que ser raros, no tenemos tampoco que ser como en un sentido estricto extravagantes. Simplemente debe ser nuestra forma de vestir, de hablar, de comportarnos. Debe de ser de acuerdo como Dios nos lo pide, como Dios nos lo demanda. Aunque la gente del mundo, aunque los inconversos se burlen, aunque los inconversos te critiquen, nosotros debemos de buscar agradar a Dios, no al mundo. El mundo nunca te va a dar por tu lugar, nunca te va a dar la razón. Si te comparas, si te conviertes como un verdadero hijo de Dios, si tú no le entras al juego de las conversaciones de doble sentido, si tú no vistes como mujer una forma muy provocativa, muy exuberante, y te vistes dignamente como una mujer que profesa ser hija de Dios, te van a criticar. Pero si te vistes también deliberadamente provocativa, también te van a criticar y también te van a señalar y también van a decir, y mira, y según esa es cristiana. Imagínate. O sea, siempre, por eso es que nosotros debemos de hacer lo que a Dios le agrada, independientemente si a la gente le da gusto o no le dé gusto. Una de las cosas también que le pide al pueblo es que no sacrifiquen a sus hijos e hijas en el fuego de tus altares. Es decir, no permites que nadie practique la adivinación ni que busque señales para decir lo que sucederá en el futuro. Usted quiere saber qué va a suceder en el futuro, lea la Biblia, lea la palabra de Dios y está muy claro. Ahora, cuando nosotros sacrificamos a nuestros hijos en los altares de los Baales, cuando nosotros permitimos que nuestros hijos practiquen cosas que sabemos que no le agradan a Dios, y a veces suena como uno legalista, hermano, pero uno tiene que cuidar a nuestros hijos.
Cuando nuestros hijos son adolescentes y nosotros les permitimos que en nuestra propia casa lleven a su novia o las muchachas a su novio, se metan a su cuarto y forniquen, estamos sacrificando a nuestros hijos en el Baal, en el altar de los Baales. Estamos diciéndole a ustedes, sírvanle al Dios de los paganos. Cuando nosotros permitimos que nuestros hijos hagan cosas o practiquen ciertas cosas que no deben de hacer. Entiendo que hay cosas que a lo mejor usted no se da cuenta o que no sabe, pero en lo que usted sabe, en lo que usted mira, usted tiene que decir, yo no voy a permitir y ni voy a entregar a mis hijos en sacrificio a los Baales. Porque nosotros deseamos, hermano, que nuestros hijos sirvan al Dios verdadero, que nuestros hijos conozcan a Jehová y sepan que Jehová es un Dios celoso y que Él no tiene por inocente al culpable. Ellos fíjense cómo practicaban tantas cosas y hacían tantas cosas que eran abominación para el Señor. Hacían brujerías, hablaban con espíritus y visitaban adivinos. Ahora, muchas cosas las hicimos, sí, por ignorancia. Pero yo le voy a decir una cosa, Cuando estaba en otra iglesia, tenía una amiga que iba a la iglesia, era cristiana. Ella decía, pues. Y ella tuvo un problema con su pareja. El caso es que ella llegó un momento en que dice que se desesperó. Y luego, como éramos conocidos de ella, pues tuvo confianza y nos dijo, hey, le voy a decir algo, pero no sé cómo me lo van a tomar. Y digo, ¿qué hiciste o qué pasó? Es que estaba tan desesperada que fui a ver una señora que lee las cartas, el tarot, no sé cómo le llaman. ¿Y qué buscabas? Es que no sé, yo quiero estar segura que él me engaña, o si es que me engaña, o que si esto y el otro. Y digo, ¿en serio? Pero eso es abominación, eso es algo que Dios aborrece. Y tú lo sabes. Es que estaba desesperado, sí, o desesperada, sí, pero no, hermano. No hay justificación para nosotros. Nosotros debemos de descansar en Dios. Nosotros debemos de confiar en Dios. Y debemos de orar por la persona que amamos o que está a nuestro lado. Si Él está haciendo algo malo, Dios lo sabe. Y a Dios le va a dar cuenta. Y de Dios no se va a poder burlar. Si usted es una hija de Dios, Dios cuida de usted. Si usted es un hijo de Dios, Dios cuida de usted. Dios tiene cuidado de usted. Así es, amén. Y no hay cosa que esté pasando que no lo saque a la luz tarde o temprano el Señor. Sin necesidad que usted ande buscando adivinos, ni ande buscando con brujos o chamanes que le digan lo que está pasando. Porque todos los que practican eso son abominación, es repugnante para Dios, dice. Y Dios, mire, expulsaba a las personas que hacían esas cosas, las echaba fuera del pueblo. Moisés le dice al pueblo en el versículo 13, ustedes tienen que ser totalmente fiel al Señor su Dios. O sea, nosotros no nos tenemos que mover de acuerdo a las circunstancias. Nosotros debemos de creer lo que Dios dice. Nosotros debemos de tener la fe y confianza que Dios está en control de todas las cosas. Nosotros también, yo sé que los que tenemos hijos pequeños o adolescentes, pues sí, a veces también le pensamos, ¿verdad?, qué harán cuando salen de la escuela, cuando se van a la escuela o cuando salen a algún lado. Yo lo que puedo hacer es orar por ellos y ponerlos en manos de Dios y que sea Dios tratando con cada uno de ellos. Es que no podríamos estar cuidándolos 24 horas al día. Es algo bien tremendo, imagínense. O andar consultando adivinos para que nos digan lo que andan haciendo. Serio, no necesitamos. Eso era lo que hacían las naciones paganas que Dios expulsaba de Israel. Escuchaban adivinos y a magos, pero dice, a ti el Señor Dios, tu Dios, no te lo permite.
En el libro de Levítico 19:31, no lo busque, yo se lo leo, dice: no os volváis a los encantadores ni a los adivinos, no los consultéis, contaminándose con ellos. Lo dice yo, Jehová vuestro Dios. Que dice: no volváis, no vayan a los encantadores ni a los adivinos. O sea, aquí vemos nada más en este pequeño versículo cómo Dios nos deja muy claro que no consultemos adivinos. En Levítico 26 dice: y a la persona que atendiera a encantadores o adivinos para prostituirse tras de ellos, yo pondré mi rostro contra tal persona y la cortaré de entre su pueblo. O sea, fíjese, no tan solo Dios nos dice que no lo visitemos, sino que nos dice que va a estar en contra de la persona. Él va a voltear su rostro de esa persona. Es decir, cuando tú vayas en pos de Dios y le vayas diciendo: Señor, ayúdame, es que mi hija se me desvió y ahora no sé qué hacer, dice el Señor: yo voltearé mi rostro. Por cuanto tú consultaste primeramente encantadores o adivinos. Él no va a escucharnos si no es primeramente que vayamos arrepentidos, que pidamos realmente perdón de todo corazón. Levítico 20:27 también nos habla sobre la consulta a los espíritus de los muertos, fíjese. Y el hombre o la mujer que evocare espíritus de muertos o se entregare a la adivinación, ha de morir, serán apedreados, su sangre será sobre ellos. O sea, es algo tan delicado que Dios dijo: no, esta gente, mejor desaparecerla. Es mejor quitarla de la faz de la tierra porque están contaminando a los demás. Dios nos da una ordenanza muy seria, hermano, contra la consulta de espíritus de muertos. Y eso vemos desde el Antiguo Testamento, pero el día de hoy sigue vigente. ¿Cuántos dicen amén? La última vez que fui a mi pueblo, mi familia me dijo: vamos al panteón para que visites a nuestra mamá. Mi mamá había fallecido hace unos 2-3 años atrás. Y mire, hermano, yo no, en serio, yo no soy ¿cómo decirle? No soy supersticioso, ni tampoco soy así como que me espanto de que vayan. Yo digo que vayan. Pero yo siempre digo: en serio, voy a ir con ustedes, sí, pero yo mismo me voy a sentir hasta mal de verlas como empiezan a llorar y empiezan a hablar con la persona que ya está muerto. Se está hablando el cuerpo, pues, del cuerpo, porque sabemos que el espíritu y el alma de las personas viven en la presencia del Señor, los que fueron con Cristo, amén. Pero el cuerpo ya nada sabe, ¿sí o no, hermanos? O sea, nada. Si usted va a consultar con un muerto, pues pierde el tiempo. Vaya con Dios, que Dios está vivo, amén. A Él tenemos que ir. Y yo siempre digo, me da pena porque han de decir: oh, qué malo, no quiere a su mamá, no quiso a su mamá, no le interesa, ni un ramo de flores le llevó a la tumba. En serio, mi pregunta es: si yo nunca le llevé un ramo de flores cuando estaba viva, cuando era su día, cualquier día, el cumpleaños, día de las madres o un día especial, ahora se los tengo que llevar a la tumba y ahora decir: mira, pues no pude antes, pero ahora sí están aquí. ¿Para qué? Es en vano, pero suena fuerte, yo sé, para muchos. Porque muchos dicen: ay, que no tienen corazón, no tienen sentimientos, ¿o qué? Sí, pero hay que ser realistas, hermano. Cuando vas ahí, en estas fechas, en mi pueblo, gente hace comida ahí. En el panteón hacen comida. Y ahí comen ellos y le convidan al muerto. Le ponen ahí en la tumba también. O sea, es algo ilógico. O sea, pero también si le gustaba el mariachi, los que pueden le llevan el mariachi. ¿Y sabe quiénes están disfrutando? Todos los que están ahí, los vivos. Porque los muertos no saben nada. Ellos no están, o sea, ya me imagino allá el cuerpo descompuesto y todo. Y de repente alzando la cabeza, como que oyendo la música. O sea, eso es algo que solamente pues entiendo que es superstición. Vamos a ver un ejemplo de un rey en 2 de Crónicas 33. Vaya conmigo, versículo 1. Es el rey Manasés.
Es un rey, hermano, que es un ejemplo de alguien que sabiendo la ley de Dios, que escuchando lo que Dios dice, aún así hace lo malo delante de Dios y provoca la ira de Dios. Segunda de Crónicas 33:1, ¿está conmigo? De 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar, y 55 años reinó en Jerusalén. ¿Me están siguiendo? Véalo allá si no lo encuentra. Pero hizo lo malo. ¿Qué dice el versículo 2? Pero hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había echado de delante de los hijos de Israel. Mire, hermano, ¿cuántas veces ha escuchado este comentario? Muchos pastores, muchos líderes religiosos empiezan bien, ¿sí o no? Empiezan bien, y gente llega cuando una iglesia está empezando y dice: esta es la iglesia que yo buscaba, que de veras se interesan por la gente, que de veras oran a Dios, que de veras tratan de hacerlo todo como dice Dios, en orden, que no andan con rollos, que no andan con fantasías y que andan viendo visiones y cuánta cosa. Bueno, todo bien. Pero ¿qué pasa con el líder? El líder empieza a ver que iglesias van progresando, entre comillas, porque van creciendo. Ve que les está funcionando. ¿Qué están haciendo? Algo están haciendo porque les está funcionando, dice. Entonces empieza a ver videos, empieza a ver lo que hacen y empieza a querer imitar lo que ellos hacen. ¿Sí o no es cierto? ¿Para qué? Para que crezca la congregación. Pero hermanos, Dios nos ha llamado a predicar la palabra. Dios nos ha llamado a mantenernos firmes en lo que Él nos está diciendo, aunque veamos o no veamos que crezca o no crezca la congregación. Porque no a todos les agrada escuchar la verdad. No a todos les agrada escuchar la palabra de Dios. Muchos quieren escuchar lo que les agrade al oído, algo que les haga sentir bien. Pero a veces la palabra de Dios nos confronta y no nos hace sentir bien. Y el propósito mío no es hacerlo sentir bien. El propósito de mío, pues que es predicar la palabra, aunque usted se sienta mal. Y si usted está haciendo algo que no está bien delante de Dios y sale aquí y se sintió mal, qué bueno. Para que así usted entienda que hay cosas que tenemos que corregir. Entonces vemos que él empezó de 12 años a reinar. Y quizás al principio lo hacía bien, quizás todo el tiempo estaba tratando de hacer las cosas como Dios le había mandado. Pero vemos que después, en el versículo 2 dice que hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había echado de delante de los hijos de Israel. Empezó a imitar a los paganos. El 3 dice: porque él reedificó los lugares altos que Ezequías su padre había derribado, y levantó altares a los Baales, e hizo imágenes de acera, y adoró a todo el ejército de los cielos, y le rindió culto. También edificó altares en la casa de Jehová, de la cual había dicho Jehová: en Jerusalén estará mi nombre perpetuamente. Dios había dicho claramente: solamente a mí, al Señor tu Dios, adorarás, y a nadie más. Y él empezó a edificar altares a otros dioses, empezó a practicar la idolatría. Edificó asimismo altares a todo el ejército de los cielos en los 2 atrios de la casa de Jehová. Y pasó sus hijos por fuego en el valle del hijo de Hinón, y observaba los tiempos, miraba en agüeros, o sea, adivinos, era dado a las adivinaciones y consultaba a los adivinos y encantadores. Se excedió en hacer lo malo ante los ojos de Jehová hasta encender su ira. Fíjese cómo Dios, usted dice: pero yo soy su hija, soy su hijo. Sí, Jesucristo ya pagó por todos mis pecados en la cruz, sí. Pero entiéndase que si Dios nos ama como un padre ama a su hijo, Él nos va a disciplinar. Él tiene paciencia, sí. Él tiene misericordia, amén, sí o no. ¿Cuántos están de acuerdo? Sí. Y Él trata de 1000 formas de hacernos volver al camino, sí o no. Pero Él dice que llega un momento, hermano,
que uno se excede tanto en lo malo, que uno se desvía a tal nivel que despierta la ira de Dios. Porque dice ahí, se excedió en hacer lo malo ante los ojos de Jehová hasta encender su ira, es decir, ya basta. Y fíjese lo que pasa. El versículo 7. Además de esto puso una imagen fundida que hizo en la casa de Dios, de la cual había dicho Dios a David, a Salomón su hijo: en esta casa y en Jerusalén, la cual yo elegí sobre todas las tribus de Israel, pondré mi nombre para siempre. Y nunca más quitaré el pie de Israel de la tierra que yo entregué a vuestros padres, a condición de que guarden y hagan todas las cosas que yo les he mandado, toda la ley, los estatutos y los preceptos por medio de Moisés. Mire, Dios no está diciendo, porque muchas veces gente escucho, reclámale las promesas a Dios. ¿Sí o no ha oído esas palabras? Porque eres su hija, eres su hijo. Y Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si Él dijo que Él te iba a prosperar, que Él te iba a bendecir, Él te va a prosperar, Él te va a bendecir, pero tú reclámale las promesas. Bueno, aquí Él dice muy claro, yo nunca más quitaré el pie de Israel de la tierra que yo entregué a vuestros padres. Pero Él dice, a condición que guarden y hagan todas las cosas que yo les he mandado, toda la ley, los estatutos y los preceptos por medio de Moisés. Es como usted le dice a su hijo: hijo, si tú le echas ganas en la escuela, si tú sacas buenas calificaciones, si tú ayudas a tu mamá o aquí en la casa y arreglas aquí, le ayudas a todo, yo al fin de mes te voy a dar un premio, te voy a llevar a un lugar, te voy a comprar algo, lo que necesitas, eso, etcétera. Entonces el hijo se cumple el mes y: papá, quiero que me compres la bicicleta que me dijiste, quiero que me lleves al cine, quiero que me dejes esto. Y usted le dice, porque él le dice, usted me lo prometió. Y usted le dice, sí, hijo, pero a ver, enséñame las calificaciones. Oh. No, pues no, pero tú, sí, pero te dije, sí sacas buenas calificaciones, sí ayudas a tu mamá, sí tú cumples lo que yo te estoy pidiendo, pero tú no cumpliste. ¿Cómo me exiges entonces que yo te dé? ¿Sí me explico? Está muy claro. Pero sin embargo los cristianos a veces venimos delante de Dios como muy dignos. Señor, tú me prometiste una compañera, tú me prometiste el compañero ideal. Sí, pero también te dije, si tú cumples mis estatutos, si tú caminas en obediencia, si tú haces mi voluntad. Así es. Pero no es de vez en cuando, hay cuando puedas, no, siempre. Ay, ahí ya dijimos, está cañón. Fíjate el último versículo, 2 de Crónicas 33:9. Manasés pues hizo extraviarse a Judá y a los moradores de Jerusalén para hacer más mal que las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. Imagínense a qué nivel el líder desvió al pueblo. Un mal líder va a llevar en mal camino al pueblo. Y va a llegar el momento en que la gente va a estar peor que los inconversos. Y por eso el nombre de Jesús va a ser blasfemado por culpa de muchos líderes que enseñan mal. Me tocaba estar en una iglesia, y Dios te gusta, ¿en cuántas iglesias he estado? ¿Ah? Sí, he pasado por varias, hermano. ¿Y qué malo tiene tomarse una cervecita? Eso no es malo. En una ocasión un hermano me invitó a su casa a comer y fui con mi familia y nos sirvió unas copitas. Yo dije, qué elegante, hasta nos sirve la soda en copitas. Y yo estaba seguro que era sangría, porque a mí me gusta mucho esa soda. Cuando le pego el jalón, me quemó la garganta. Le digo, oiga hermano, esto es vino. Claro, nosotros acostumbramos vino en la mesa y es muy bueno para la digestión. Sí, pero pues cuando menos avíseme, porque... Y él se reía y se le hacía gracia. Pero imagínate, para mí era algo así como raro, ¿no? Y digo, pues así como acostumbra una copita de vino, pues también a lo mejor una cervecita. También igual de vez en cuando se van y echan una bailadita. De vez en, o sea, y practican cosas que Dios aborrece. Y yo estoy seguro, hermano, porque algunas personas sí llegué a conocer más y miraba que realmente solamente eran religiosos, que se congregaban los domingos y a veces ni entre semana iban.
pero que realmente su vida no tenía un gran cambio, que realmente ellos seguían haciendo y practicando las cosas que practica el mundo. Lo único que ahora decían, pero ya no con exageración, ahora ya todo es moderado. Antes me fumaba una caja de cigarros, y ahora ya nomás me fumo 2 o 3 diarios. ¡Wow! ¡Qué gran logro! Entonces son cosas que uno se pone a pensar y dice, ¿en serio? Bueno, tenemos que buscar agradar a Dios, tenemos que buscar qué es lo que Dios quiere, y a Él vamos a darle cuentas. Cuando tenía poco tiempo en la iglesia, dijo el pastor, yo iba a los estudios de varones, dijo, alguien quisiera el domingo dar un pequeño testimonio de algo que Dios haya hecho en su vida, porque el día del estudio de los varones preparaban algo porque allá no se reunían entre semana, nomás se reunían los domingos, pero el miércoles se reunían los varones y el jueves las mujeres, o sea, en casa. Y yo me acuerdo que le dije al pastor, pues a mí me gustaría decir algo, y me dijo él, como, ¿qué pasó? Le dije, mire, yo fumaba desde pequeño, y el día que entregué mi vida al Señor, ese día yo llegué a la casa como siempre, y iba sacando mis cigarros en la tarde, ya estaba oscureciendo, y el Señor me habló clarito a mi mente, y me dijo, ¿cómo? Acabo de entrar a tu corazón, y ahora me vas a echar humo para que salga, ¿o qué? Pues yo así lo pensé, como un niño inocente a lo mejor, espiritualmente hablando. Y ese día agarré los cigarros y fui a la basura y los tiré. Y era algo que era increíble, porque yo había tratado muchas veces, de muchas formas, y no podía dejar. Y ese día yo tomé la decisión de tirar los cigarros a la basura. Y ya iba yo casi al año de estar ahí en esa iglesia, y yo no fumaba, ni se me antojaba fumar. Y había un hombre que tenía 7 años de convertido, creo, o más, era maestro de discipulados, y empezó a llorar. Y le dice, ¿qué pasa? Es que yo, dice, me fumo una cajetilla de cigarros diarios, dice. Yo no he podido dejar de fumar desde que yo estoy convertido según al cristianismo, pues. Ya tengo años. ¿Y por qué él llegó y apenas y empezó? Y es la gracia de Dios. Yo sé que es un regalo de Dios, pero así como esto, le puedo decir muchas cosas, y ustedes sabrán más que yo, de gente que ya se autonombra cristiano, y quizás está dando clases, quizás está sirviendo, pero todavía sigue practicando cosas. Ahora, con esto no voy a decir que yo soy el ejemplo a seguir, yo todavía batallo en otras áreas. Yo tengo otras broncas también, que Dios está ayudándome y me está dando la gracia para poder salir. Pero ahí es donde queremos llegar, al grado de decir en que todavía yo necesito seguir clamando a Dios. Así es. Seguir pidiéndole a Dios, porque no quiero aceptar y decir que ya estoy bien, que así estoy bien, que no necesito ya con lo poquito que tengo. No, debemos de anhelar más y más crecer a la estatura del Señor Jesús. Amén. Así es, amén. Miren las consecuencias. En el versículo 10 dice, habló Jehová a Manasés y a su pueblo, mas ellos, ¿qué? No escucharon. ¿Estará pasando eso el día de hoy? Sí, hermanos, es una realidad. Por lo cual Jehová trajo contra ellos los generales del ejército del rey de los asirios, los cuales aprisionaron con grillos a Manasés, y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia. Por cuanto tú te he estado hablando, te he estado diciendo de muchas formas, y tú sigues rebelde, sigues sin entender, yo voy a permitir que venga el enemigo y que te ate. Y que te haga lo que tenga que hacer. Como le dijo el Señor a Pedro, el diablo me ha pedido para zarandearte, y yo lo único que voy a hacer es orar por ti para que tu fe no falle. Y a veces dice, pero ¿por qué, pastor, sigo batallando en esto? ¿Por qué sigo batallando en aquello? Porque Dios te está hablando, te ha hablado de muchas formas y no has querido escuchar. No has querido atender la voz de Dios. Y Dios, por lo tanto, te ha permitido que estés pasando la tribulación o las consecuencias de tu desobediencia. Pero fíjese el 12. Mas luego que fue puesto en angustias, a ver si usted capta. Mas luego que fue puesto en angustias, necesitamos pasar por tribulación, necesitamos que Dios trate con nosotros, para que mire lo que hizo. Oró a Jehová su Dios, humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres. ¿Le ha pasado?
A muchos de nosotros nos ha pasado. Y habiendo orado a él, fue atendido. ¡Qué grande es Dios! ¡Qué grande es la misericordia! Denle un aplauso al Señor. ¡Wow! Hizo lo malo, le hablaba a Dios, no escuchó. Pero cuando Dios trató con él y cuando lo metió en cintura, cuando lo puso en opresión, lo hizo esclavo de los asirios, él se arrepintió, se humilló, oró a Dios y Dios lo escuchó y lo restauró a Jerusalén, a su reino. Entonces dice, entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios. Aleluya. Dele duro el aplauso. Gracias, Señor. Ahora, esto es importante. Miren las consecuencias de que nosotros como padres no atendamos la voz de Dios. Que nosotros como padres no nos apartemos de la idolatría, no nos apartemos de fornicación, no nos apartemos de las cosas que Dios aborrece. Mire, vaya conmigo al 21, 33, 21. Segunda de Crónicas 33, 21. De 22 años era Amón cuando comenzó a reinar, y 2 años reinó en Jerusalén, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, como había hecho Manasés su padre. Ay, Señor, porque ofreció sacrificios y sirvió a todos los ídolos que su padre Manasés había hecho. O sea, usted hoy dice, pero oye, este muchacho, ¿de dónde aprendió eso? ¿Por qué siguió? Porque lo aprendió de su padre. Padres vienen hoy y le dicen, mi hijo, ¿por qué estás fumando? ¿Quién te dijo que puedes fumar? Papá, tú fumas. ¿Por qué tomas? ¿Por qué haces esto? Tú tomas. ¿Por qué eres infiel a tu esposa? ¿Por qué andas con otra? Porque tú has sido siempre un adúltero, siempre has sido un infiel. Todo lo que yo hago lo he aprendido de ti, papá. O sea, desgraciadamente, hermano, cuando nosotros no escuchamos y no atendemos, arrastramos a nuestros hijos. Correcto. Y al rato decimos, ¿por qué mi hijo estará en la cárcel? Porque nosotros somos responsables delante de Dios. Ahora no quiero decir que aún siendo buen ejemplo, aún haciendo las cosas bien, a veces nos fallan nuestros hijos, pero nosotros, nuestra conciencia va a estar tranquila delante de Dios. Porque nosotros hicimos lo que Dios nos mandó. Nosotros les enseñamos la palabra de Dios. Nosotros les dimos buen ejemplo. Pero ellos decidieron no escuchar y no obedecer. Como dijo el apóstol Pablo, nosotros estaremos limpios de la sangre de todos. Amén. Pero mire este muchacho, hermano. Fíjese, el papá se arrepintió y alcanzó misericordia. Pero mire este muchacho, el 23. Pero nunca se humilló delante de Jehová como se humilló Manasés su padre. Antes bien, aumentó el pecado. Tremenda palabra, Wow. E hizo lo malo. ¿Dónde estamos? El 24. Y conspiraron contra él sus siervos. ¿Y qué hicieron? Lo mataron en su casa. Mas el pueblo de la tierra mató a todos los que habían conspirado contra el rey Amón, y el pueblo de la tierra puso por rey en su lugar a Josías su hijo. ¿No quisiste cambiar? ¿No quisiste apartarte del pecado? Dijo Dios, te cortaré de mi pueblo. Permitió que lo mataran. En el Nuevo Testamento, en el libro de Colosenses 3:5 dice, hacer pues morir lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que esto es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. O sea, se entiende perfectamente que tarde o temprano, que somos hijos, sí, pero va a venir la ira de Dios si ustedes no obedecen, si no se apartan, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivías en ellas. Pero ahora dejar también vosotros todas estas cosas. Anótele por si usted no cabía en las otras, aquí le va otra buena lista. Ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndonos despojados del viejo hombre con sus hechos, revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo, Él es el todo y en todos.
Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios que gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados con un solo cuerpo, y sed agradecidos. Al final de todo, hermano, debemos ser agradecidos con Dios. Hay muchas cosas que nos faltan, sí, pero hay que agradecerle a Dios que todavía ha tenido paciencia con nosotros, que todavía sigue hablándonos como aquel padre. Hijo, ya te dije una vez, 2 veces, 3 veces, por favor, no llegues tarde a la casa. Avísame si pasa algo para estar yo descansando de que estás bien. Ahí está Dios siempre hablando a su pueblo. Pero dice que después viene a reinar Josías. Fíjese, vemos cómo Dios ve con buenos ojos a Josías, porque él hizo lo bueno. Segunda de Crónicas 34:1 dice: de 8 años era Josías cuando comenzó a reinar, y 31 años reinó en Jerusalén. Este hizo lo recto ante los ojos de Jehová, y anduvo en los caminos de David su padre, sin apartarse a la derecha ni a la izquierda. ¿Qué cambios hizo él? Fíjese, a los 8 años en su reinado, siendo aún un muchacho, lo primero que hizo, comenzó a buscar al Dios de David su padre. ¿Quiere usted hacer algún cambio y no ha podido? ¿Sabe qué tiene que hacer para empezar? Aquí dice: empezar por buscar a Dios, vuélvase a Dios, pídale perdón y vuélvase al Señor. Y a los 12 años comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos, imágenes de acera, esculturas e imágenes fundidas, y derribaron delante de él los altares de los Baales, e hizo pedazos las imágenes del sol que estaban puestas encima. Despedazó también las imágenes de acera, las esculturas y las estatuas fundidas, y las desmenuzó, y esparció el polvo sobre los sepulcros de lo que les había ofrecido los sacrificios. Quemó además los huesos de los sacerdotes sobre sus altares, y limpió a Judá y a Jerusalén. Lo mismo hizo en las ciudades de Manasés, Efraín, Simeón y hasta Neftalí, y en los lugares asolados alrededor. Y cuando hubo derribado los altares y las imágenes de acera, y quebrado y desmenuzado las esculturas, y destruido todos los ídolos por toda la tierra de Israel, volvió a Jerusalén. Qué tremendo, hermano. O sea, volvernos a Dios, y pocas palabras, quitar todo lo que nos estorbe para poder tener una relación diaria con Dios. Porque nos volvemos, nos arrepentimos, pero no limpiamos. Él limpió, quitó todo lo que estorbaba para la adoración a Dios. Destruyó los altares, las aceras, los ídolos, todo. ¿Qué hay dentro de nosotros que aún estamos ahí como guardando, que no podemos sacar, que no podemos entregárselo a Dios? Es tremendo, hermano, pero Saúl hizo lo malo delante de Dios. En 1 Crónicas 10, 13, 14 dice: así murió Saúl por mano de Jehová, la cual no guardó, dice, porque no guardó la ley de Jehová, y porque consultó a una divina y no consultó a Jehová. Por esta causa lo mató y traspasó el reino de David a David, hijo de Isaí. ¿Entiende, hermano? Mucha gente comete los errores de, en vez de consultar con Dios, ir a consultar con otras personas. Dios es el único que sabe todo. Dios es el único en el cual nosotros debemos de confiar. Vamos a ver lo que dice Isaías 8:19, ya para terminar. Isaías 8:19, ¿está conmigo? Isaías 8:19, dígame si ya lo tiene. Seguramente la gente les dirá: todos los pueblos consultan a sus dioses y les piden instrucciones o mensajes. Vayan ustedes y consulten a los brujos y adivinos para que les digan qué va a suceder. ¿Alguien les ha dicho alguna vez eso? Pero mire lo que dice Dios: pero no hagan caso, son puras tonterías. O sea, nosotros debemos de hacer lo que Dios dice, no lo que la gente diga.
Fíjese, el 20 dice, perdón, el 21, vaya el 21. La gente irá de un lado para el otro hambrienta y maltratada. El hambre los pondrá furiosos y maldecirán a su rey, y a sus dioses mirarán por todas partes y solo verán miseria y angustia. Vivirán en la más terrible oscuridad. ¿Cómo vive la gente el día de hoy? La mayoría en la más terrible oscuridad. Siempre va a haber gente que te diga, este divino es muy bueno. A mí me dijo cosas que solo yo sabía, porque no lo consulta. Algunos le dirán, vieras que ese chamán hace un ritual buenísimo, visítenlo. Sale en la televisión, ¿no lo has visto? Hay un hechicero muy bueno que sana, se los recomiendo, dicen. Este espirituista me permitió hablar con mi abuelita. Este es muy bueno para eso de consultar a los muertos. Y hay gente que te va a decir, mira, este que yo conozco está en otro estado, está lejos, pero vale la pena viajar para ir a verlo. Es de Catemaco, allá de Veracruz. No, cuando vengan contigo con esas cosas, nosotros tenemos que pararnos en la brecha, pararnos firmes y decirles, ¿por qué voy a consultar a ellos y no a mi Dios? ¿Por qué consultar a muertos si mi Dios vive? Amén. ¿Cómo vamos a andar nosotros buscando en otras cosas o en otras personas? Amén. Así es que, con todo respeto, ¿verdad? Porque hay mucha gente que, desgraciadamente por ignorancia, ¿verdad? Y a lo mejor juzgan mal esta enseñanza y dirán, es que ustedes ya no han perdido las tradiciones. Pero se acuerda que Jesús le reclamó a los fariseos que ellos, por causa de sus tradiciones, invalidaban la palabra de Dios. Que esto es lo que acostumbraban mis abuelos, esto es lo que acostumbraba mi mamá y mi papá, pero ahora nosotros vamos a hacer lo que dice Dios o lo que ellos hacían. Si es malo, no lo podemos seguir haciendo. Si esto es abominación, es algo repugnante para Dios, tenemos que apartarnos de eso, ¿sí o no? Póngase de pie, vamos a darle gracias a Dios. Yo iba a decir, tal vez muchos tienen que irse temprano porque van a ir al panteón. No, pero ya me acordé que somos cristianos. Así que vamos a irnos a comer, a darle gracias a Dios porque Él es bueno, amén. Para siempre es su misericordia. Y ahora sí, si usted tiene que preocuparse por algo, preocúpese por los que están vivos. Por los hijos que todavía quizás no han conocido al Señor, por su esposo, su esposa, por su mamá o su papá, que están vivos. Que de los muertos Dios se encarga. Amén. Padre, gracias te damos, Señor, en esta tarde porque hemos escuchado tu palabra, Señor, que es fiel y es verdadera, Señor. Y perdónanos, Señor, porque debemos de reconocer que hay cosas todavía que aún conociendo todavía fallamos, Señor. Y deseamos de todo corazón, Señor, seguir aprendiendo para poder llegar, Señor, a ser un día como tú quieres que seamos, Señor. Yo quiero poner en tus manos, Señor, a mis hermanos, Señor, cada familia, cada joven, para que ellos también aprendan lo que dice tu palabra, para que ellos también puedan enseñarle a otros y podamos nosotros enderezar nuestro camino. No esperemos las consecuencias, Señor. No esperemos el juicio tuyo en nuestras vidas, porque ahora es el día, dices tú, Señor, que debemos de atender tu voz. No debemos de endurecer el corazón, sino disponernos para hacer tu voluntad, Señor. Gracias. Gracias por la vida de cada hermano o hermana, cada joven, cada niño en este lugar. Sé tú, Señor, tratando con cada uno personalmente. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Un aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores.